Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Julián Cáceres y mi grupo está conformado por Alier Guato, Carlos Moreta, Michael Caiza, Joel Arevalo, Jorge Maya, Juan José Lige y mi persona. Nosotros vamos a hablar acerca del Reglamento General de la Ley de Turismo. En el artículo 1 se establecen las introducciones y las normas contenidas de este reglamento. En el artículo 2 se establecen las instituciones que están regidas por este reglamento. Y en el artículo 3 se establecen las políticas y principios de la gestión pública y privada del sector turístico. En el artículo 4, 5 y 6 podemos ver las funciones y atribuciones, el encargado de calificar los proyectos, el predecir el Consejo Consultivo de Turismo y todas las responsabilidades que se adquiere, que posee, mejor dicho, el Ministerio de Turismo. Además que la planificación que le corresponde exclusivamente al Ministerio. En el artículo 7, 8 y 9 se habla de las potestades del Ministerio de Turismo, que éste ejercerá el control y el ejercicio de la potestad de control que puede ser privada. En el artículo 10 se habla de la consulta previa y de las investigaciones que tiene que hacer el Ministerio de Turismo con el pueblo que tenga o con el lugar que tenga que hacer los tratados. En el artículo 11 se habla sobre los temas obligados a una consulta previa. En el artículo 12 se habla sobre un principio general del Ministerio de Turismo, que es el objeto de prestación a través de la iniciativa privada. En el artículo 13, 14 y 15 hablamos del Ministerio de Turismo, sus limitaciones, actividades específicas y representantes en el proceso. Y la prohibición especial del artículo 16 nos habla de que no podrán participar de forma directa o indirectamente en procesos terceros para recibir a cambio una remuneración económica. Gracias. Mi nombre es Michael Kais. El artículo número 17, el inicio del procedimiento, está enfocado a la contratación de personas para el ejercicio de la potestad por parte del Ministerio de Turismo. Estas pueden ser prestaciones materiales o inmateriales. En el artículo número 19 tenemos los documentos precontractuales. Estos documentos es la convocatoria, la base, los estudios, el formato de contrato, los criterios específicos, los criterios de calificación, el plan de negocios y el cronograma referencial de proceso. En cuanto al artículo número 20, tenemos el procedimiento de calificación y selección. Este procedimiento se encargará el Ministerio de Turismo en forma subsidiaria y en los casos no previstos tendrán que regirse a las normas y leyes expuestas en la ley ecuatoriana. Contenido mínimo de contratos que hacen referencia a los comparecientes, los antecedentes, los objetivos, los plazos, las fechas y cuáles son las actividades que se van a realizar. En cuanto al artículo número 22, tenemos los informes previos. Estos informes previos recibirá el Ministerio de Turismo y el procedimiento se iniciará una vez. En cuanto al artículo número 23, tenemos las tasas de servicio técnico y administrativo que están dispuestas en el artículo número 17 por la ley de modernización. El capítulo número 3 nos habla de la descentralización de atribuciones en materia turística. Tenemos el artículo número 24, que son las funciones de atribuciones de las instituciones del régimen seccional autónomo. Esto está dispuesto en el artículo número 9 y 10 de la Ley de Descentralización de Estado y Participación Social. Tenemos el procedimiento y mecanismos. Este artículo también se planteó en el artículo número 2 y 13 de la Ley de Descentralización y Estado de Participación Social, en cuanto que de acuerdo a lo establecido en el artículo número 17 se podrá cumplir la función ejecutiva y cualquier necesidad o convenio en base al reglamento del Ministerio de Turismo. En cuanto al artículo número 27, tenemos la potestad normativa y otras potestades en el ámbito nacional. La política y lineamientos generales que fije el Ministerio de Turismo en el ejercicio de potestades de autonomía deberán mantenerse en materia para establecer, coordinar la base de planificación en cuanto a actividades turísticas. En cuanto al artículo número 28, el plan de transferencia y delegación de atribuciones, el Ministerio de Turismo tiene que elaborar un plan para delegar atribuciones a las diferentes instituciones privadas
En cuanto al artículo número 4, tenemos del Consejo Consultivo de Turismo, que el artículo 19 es del cuerpo de colegiados asesores. Estos brindarán asesoría a las diferentes entidades privadas que tienen relación directa con el Ministerio de Turismo. En cuanto al artículo número 30, tenemos la colaboración interinstitucional. Aquí todas las instituciones, tanto privadas como públicas, colaborarán entre sí para el desarrollo de la actividad turística eficiente. En cuanto al artículo número 31, tenemos la designación, que los representantes previstos en el artículo número 14 serán quienes ejercerán las funciones por parte del Ministerio de Turismo. Bien, a continuación, mi nombre es Carlos Moreta, le voy a hablar sobre el artículo 33, que habla sobre los prejuicios de la información del convocante, que debe requerir 5 aspectos, como son la convocatoria de la reunión del consejo, el orden del día a tratar, el lugar y la fecha y las horas de inicio. También habla sobre las fechas de realización de la convocatoria y por último la firma de la autoridad convocante. El artículo 34 habla sobre el consejo que debería reunirse ordinaria y extraordinariamente previa a la convocatoria del Ministerio de Turismo. El artículo 35 habla sobre los ejercicios de la Secretaría del Consejo que le corresponde al funcionario designado por el Ministerio de Turismo. El artículo 36 habla sobre las convocatorias, igualmente las reuniones sobre el Consejo del Ministerio de Turismo. El artículo 37 habla sobre las necesidades que el Consejo pedirá las normas para el funcionamiento del mismo. Título segundo de las actividades turísticas, capítulo 1, de las actividades turísticas y su categorización. El artículo 41 habla sobre las definiciones de este contenido y reglamento. El artículo 42 y 43 hablan sobre las actividades turísticas y su definición, como por ejemplo tenemos el alojamiento turístico, que es el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y complementarios mediante contrato de hospedaje. También tenemos el servicio de alimentación y bebidas, que son actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares de propietarios cuya actividad económica está relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y bebidas. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento. También tenemos las intermediaciones turísticas, que son las actividades que es ejercida por la Agencia de Servicios Turísticos, las sociedades comerciales y también constituidas por las personas naturales o jurídicas que debidamente autorizadas se dediquen profesionalmente al ejercicio de las actividades referidas a la prestación de servicios. El artículo 44 habla sobre las normas y técnicas reglamentarias para las actividades turísticas, que sin prejuicio de las normas de carácter general cometidas en este reglamento, sobre la base de las definiciones contenidas en este capítulo, únicamente en el Ministerio de Turismo de forma primitiva. El artículo 45 habla sobre las actividades turísticas y el artículo 46 sobre quién puede y quién no puede ejercer las actividades turísticas, que por disposición expresa de la ley de turismo, según los artículos 7 y 60, no podrá ejercer actividades turísticas y por lo tanto no accederá a la calificación ni registro de alguno de los previstos en la ley de este reglamento. También tenemos lo que son el capítulo 2 del registro único de turismo. El artículo 47, el 48 y el 49 hablan sobre la obligación del registro único de turismo, igualmente que por un pago del concepto de registro y el registro en razón social. En el Ministerio de Turismo no podrá conceder el registro a establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social guarde identidad, similitud con el registro. El artículo 50 y 51 habla sobre los registros de sucursales y las franquicias, en donde los establecimientos que funcionen haciendo uso de una franquicia requieren de un nuevo registro correspondiente a la persona natural, también la certificación que acredite la franquicia y por último la obtención de la licencia anual única de funcionamiento. Muchas gracias. Ya, mi nombre es Juan José Lige y voy a hablar sobre el capítulo 3 de los permisos temporales. El artículo 52 del empresario temporal. El Ministerio de Turismo es el único que concede los permisos temporales de funcionamiento únicamente a actividades de alojamiento, de alimentos y bebidas por un lapso de 90 días. El artículo 53 del periodo de calificación temporal es en un periodo que no supera los 90 días para su calificación. El artículo 54, el costo del permiso temporal.
Se pagará por el tiempo de duración del permiso, que en ningún caso excede los 90 días del año. El capítulo cuarto de la licencia única de funcionamiento. Los artículos más destacados son el artículo 55, requisito previo de operación, que es para el inicio y ejercicio de las actividades turísticas, se requiere el registro de turismo, licencia única anual de funcionamiento y la autorización legal de la prestación de los servicios turísticos. El artículo 56, el derecho a la obtención de la licencia única anual de funcionamiento, que se da a cualquier persona natural o jurídica cuyo beneficio se haya expendido a la licencia anual de funcionamiento y acceda a todos los derechos del artículo 10 de la Ley de Turismo. El artículo 58 y 59, los establecimientos de requisitos que todos deben acceder a una licencia única anual de funcionamiento, constando la obligación y la afiliación de las cámaras provinciales de turismo de la jurisdicción. El artículo 62, inspección, que el Ministerio de Turismo tiene la facultad de cualquier momento sin notificación previa inspeccionar los establecimientos turísticos a fin de verificar y cumplir las obligaciones que correspondan. El artículo 63, uso de denominación, que ningún establecimiento podrá usar la denominación, razón social o nombre comercial, clasificación o categoría distintas que se le ha otorgado en el registro, y el incumplimiento será sancionado según dice la ley. El título tercero, de las áreas protegidas y turísticas. Capítulo 1 de las actividades turísticas de las áreas protegidas, que el artículo 64 nos dice que el ejercicio de las actividades turísticas dentro de las áreas naturales protegidas, el Ministerio del Ambiente podrá requerir del Ministerio de Turismo para cualquier actividad o prestación de servicio turístico según manda la Ley de Turismo. El artículo 66, que el Ministerio de Turismo fijará los valores de ingreso a todas las áreas protegidas. Y el artículo 67 nos que no existirá ninguna discriminación alguna en las tarifas de las tasas o derechos para los ingresos del turista nacional y extranjero. El artículo 65 y 68 son derogados por el decreto ejecutivo. Gracias. Mi nombre es Ariel Guato. Les voy a hablar acerca del capítulo 2 de las áreas turísticas protegidas. En cuanto a los artículos 69 al 75 menciona acerca de la facultad privativa del presidente de la República de declarar y aprobar las áreas turísticas protegidas, con cuya finalidad será la protección de recursos en los entornos turísticos. Para ser declarada una área turística, debe dar la petición del MINTUR dirigida al presidente, especificando con detalle la área, al igual que se debe adjuntar el estudio técnico que justifica la petición, por lo cual el presidente evaluará y calificará la petición y procederá o no a declararlo. En cuanto a la inscripción y publicación, deberá ser inscrito en el registro de la propiedad del cantón en la que se encuentre ubicado y publicado en el registro oficial. Previo a la declaración, se identificará la propiedad en la tierra y se asentará la declaratoria. La declaratoria lo excluye del comercio en las áreas declaradas. Sin embargo, la somete a la limitación del dominio, desemprende del uso del suelo. En cuanto al título cuarto, el Fondo de Promoción Turística, se refiere a los artículos del 76 al 80. Menciona acerca del objeto de consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional. Los procedimientos de recaudación de los recursos será de la contribución del 1000 por 1. El pago de esta contribución se efectuará el 31 de cada año. Vencido el plazo, el contribuyente pagará un interés, pero el 10 de julio del 2020 se creó la Ley de Apoyo Humanitario de Turismo, en la cual se deroga este artículo. En cuanto a pasajes aéreos, emitido para viajar desde el Ecuador hacia cualquier lugar del extranjero, los valores recaudados por las aerolíneas y las agencias de viajes IATA serán transferidos y declarados mensualmente por las aerolíneas conforme a lo establecido en el MINTUR. Gracias. Mi nombre es Joel Arévalo y yo les voy a hablar acerca del título quinto, Procedimientos de Protección al Consumidor de Servicios Turísticos. Capítulo 1, Disposiciones Generales. El artículo 81 nos dice que el alcance de la potestad asignada al Ministerio de Turismo como defensor de derechos de los usuarios. Para los efectos que se desprenden de la obligación del Ministerio de Turismo como defensor de los derechos de los usuarios, constituirá el Centro de Protección Turística. Para tal efecto, el Ministerio celebrará los convenios que sean necesarios con las instituciones públicas y privadas. El Ministerio de 2 son normas de referencia para determinar las infracciones civiles, penales o administrativas.
Con el objeto de determinar si el servicio prestado cumple con la calidad ofrecida, se tomará como referencia obligatoria a las normas ecuatorianas legales, administrativas o técnicas vigentes sobre la materia. En el artículo 83, la solución alternativa de conflictos. El Ministerio de Turismo celebrará convenios de cooperación con los centros de mediación y arbitraje legalmente reconocidos. Los convenios referidos y las acciones que le corresponden en tal virtud se ejercerán sin perjuicio del ejercicio del juzgamiento administrativo que le corresponde en los términos establecidos del capítulo 2 de este título. Artículo 84. La jurisdicción ordinaria. Todo lo relacionado con el cumplimiento de contratos en caso de superarse las soluciones amigables de los centros de mediación y arbitraje o de la Defensoría del Pueblo pueden ser reclamados ante un juez de lo civil, bajo el alcance de la responsabilidad establecida en el artículo 44 y el resarcimiento de daños y perjuicios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Turismo. En caso de encontrarse indicios de responsabilidad penal, el funcionario encargado del juzgamiento administrativo dentro del Ministerio de Turismo. En artículo 85, la protección especial. Sin prejuicio de las disposiciones contenidas en las leyes orgánicas o de otra especialidad, los extranjeros no pueden ser discriminados particularmente alzándoles del cobro de alguna tasa o de los derechos o de sus tarifas superiores a los que se cobren a un turista nacional. El capítulo 2, principios del procedimiento administrativo sancionatorio. Artículo 86, los infractores. Para los efectos de este reglamento, se consideran responsables de los infractores a la ley de turismo, este reglamento y demás normativa vigente en el sector turístico. Literal A, las personas naturales que por cuenta propia o a nombre y representación de una persona jurídica ejecuten la actividad infractora. Literal B, las personas naturales que por cuenta propia o a nombre y en representación de una persona jurídica promuevan la acción propuesta de donde se desprende la actividad o proyecto que constituye. Literal C, omisiones y aún por la información proporcionada a la administración turística. El artículo 87, que habla de las sanciones. Según lo dispuesto por los artículos del 35 al 37, el 44, 45, el 49 y el 52 de la Ley de Turismo, en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sin perjuicio de las obligaciones técnicas y administrativas que el infractor tenga en cumplimiento de cualquier tipo de obligación de cualquier naturaleza, no podrá ejecutarse la acción propuesta, se la declarará la nulidad del acto administrativo, será causal de requerir suspensión temporal o definitiva del registro o permiso anual de funcionamiento, será causal para la terminación del contrato o concesión, será objeto de amonestación escrita en caso de faltas leves, tendrá multas que el Ministerio de Turismo le impondrá de manera gradual y proporcional. El artículo 88, procedencia de las sanciones. Las sanciones administrativas previstas en la ley y este reglamento y además normativa vigente en el sector turístico serán aplicables previa a la prosecución del correspondiente trámite o procedimiento administrativo. La sanción administrativa no obsta el ejercicio de las acciones civiles y penales que se desprendan de la infracción. Artículo 89. Uso de los recursos provenientes de multas. El producto de las multas impuestas en las infracciones administrativas y el producto del remate de los bienes que se han decomisado serán invertidos por el Ministerio de Turismo en el financiamiento de planes y artículo 90. Inicio de acciones penales. Cuando la autoridad sancionadora considere que además de la infracción juzgada se ha cometido un delito pesquisable de oficio, remitirá las copias del expediente al fiscal competente. El Ministerio de Turismo, a través del servicio tercerizado en los casos de juzgamiento de delitos perseguibles por la acción pública, comparecerá en los juicios y actuará de la forma más amplia posible. Artículo 91. Procedimiento administrativo sancionatorio. El procedimiento administrativo al que se someten las infracciones está en el reglamento en el que corresponde a la autoridad de aplicación competente.
Esto es el Ministerio de Turismo o las entidades del régimen seccional autónomo. Artículo 92. La jurisdicción coactiva. Esta jurisdicción coactiva le ha sido asignada al Ministerio de Turismo a través del ministro o de sus funcionarios. En el artículo 62 de la Ley de Turismo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que se deba al Ministerio de Turismo. Artículo 93 al artículo 99 también nos habla de la jurisdicción coactiva. En sí, estos artículos nos dicen que el ejercicio de la jurisdicción coactiva debe estar prevista en la Ley de Turismo y se sujeta a lo que dispone este título y a las normas especiales que para tal efecto y de ser necesarias las expida el Ministerio de Turismo. En caso de falta o impedimento del funcionario que debe ejercer la coactiva, será subrogado por el que sigue en jerarquía dentro de la respectiva oficina. Si las obras o servicios contratados por el Ministerio de Turismo con particulares no se realizan dentro del plazo estipulado, procederá a hacer efectivas las cauciones y demás garantías de indemnizaciones. La falta de pago de las obligaciones que el particular tenga con el Ministerio de Turismo o con el Fondo de Promoción Turística dentro de los plazos estipulados serán cobradas a través del trámite de jurisdicción coactiva. La jurisdicción coactiva se ejercerá aparejando del respectivo título de crédito que considera en los títulos ejecutivos. Y el Ministerio de Turismo, a través de un acuerdo ministerial, designará a los siguientes funcionarios encargados del proceso coactivo: un juez de coactiva, un funcionario recaudador y un secretario del proceso de coactivo. Gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Maya y continuando con los artículos, vamos a hablar del artículo 100. El funcionamiento recaudador no podrá iniciar el juicio de jurisdicción coactiva sino fundado en el orden del cobro general o especial, a través del gerente financiero nacional y del asesor jurídico nacional. En el artículo 101 tenemos la subrogación de derechos y obligaciones que no excluye del subrogado del cumplimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Turismo. En el artículo 102, para que se ejerza la jurisdicción coactiva es necesario que la deuda sea líquida, determinada y de plazo cumplido cuando lo hubiera. En el artículo 103 y 104 es el informe de liquidación. Se enviará al juez de coactiva funcionario encargado de dar las órdenes de cobro al funcionario recaudador. En el 105 tenemos que el fundado en el orden de cobro y siempre de la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido. El recaudador ordenará que el deudor o fiador pague la deuda o dimita bienes dentro de 3 días contados desde que se hizo saber esta resolución. En el artículo 106, la citación del auto de pago y de orden de nombramiento de peritos para la liquidación se harán en la forma que se indique en el trámite del juicio de ejecutivo. En el artículo 107, el procedimiento para embargar, avalúo o remate de bienes será establecida para el juicio ejecutivo. En el artículo 108 tenemos que las providencias que se dicten en estos juicios fuera de la sentencia no son susceptibles de recurso alguno. Tampoco se admitirán incidentes de ninguna clase y de suscitarse será rechazado de todo plano. En el artículo 110 son los elementos sustanciales en este procedimiento. Aquí tenemos 5 literales que justificar la calidad de funcionario recaudador en el que se ejercite la coactiva, justificar la calidad del deudor, aparentar la coactividad en título de crédito y orden de cobro, que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido. Y como último punto tenemos la citación del deudor o al garante del auto de pago o de orden de liquidación en su caso. En el artículo 111, todas las autoridades civiles, militares y policiales están obligadas a prestar los auxilios que los empleados recaudadores les soliciten para la recaudación de las rentas de su cargo. En el artículo 112, no se admitirán excepciones del deudor, sus herederos o fiadores contra el procedimiento coactivo, sino después de consignada la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y toda cosa. Presentados los descargos o en rebeldía, el juez recibirá la causa a prueba por término de 5 días si no hay hechos de justificar. En el artículo 114, dice que vencido este término o si las excepciones fueran de puro derecho, se concederán 2 días para que se alegue a las partes. En el artículo 115, la sentencia contendrá la orden de respetar definitivamente el monto consignado o de ser procedente su devolución al interesado con respectivos intereses, según lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario. Y como último punto tenemos el artículo 16, que es de la resolución del juez de coactiva, podrá interponerse los recursos que sean procedentes en virtud de normativa vigente ante el Ministerio de Turismo en vía jurisdiccional. Y como disposición final tenemos los propietarios que representan administradores de discotecas, salas de baile, restaurantes, bares, tiendas y farmacias, además de locales de centros comerciales que se encontrarán explotando directamente o indirectamente máquinas tragamonedas u otros juegos en los que intervengan el azar, tienen un plazo de 30 días contados
desde la expedición de este decreto para retirarla de los sitios no autorizados. Esta es toda la exposición. Muchas gracias.